El tema de esta mañana lo he titulado Características del hombre y la mujer que Dios usa. A lo largo de todo este tiempo que he servido a Dios, he visto a hombres y a mujeres que han hecho cosas extraordinarias. Y cuando uno revisa sus vidas o uno medita en ellos, uno se da cuenta realmente que son personas, como diríamos, entre comillas, comunes y corrientes. Hasta si se puede usar el término de ordinarias, ¿verdad? Pero que hacen cosas extraordinarias. Porque en sus vidas hay ciertas características que hacen la diferencia. Mucho más cuando uno sirve a Dios, yo creo que hay características que son claves, básicas, que debe tener la persona que quiere ser usada por Dios. Por eso que el tema de esta mañana la he titulado Características del hombre y la mujer que Dios usa. Aprendo mucho de las biografías, aprendo mucho de las ilustraciones. Me gusta leer la vida de hombres y mujeres que han hecho algo significativo para el reino de Dios. Y de ella trato de sacar ciertas características y aplicarlas a mi vida. Cierta vez venía leyendo en el avión el libro, una revista argentina de deportes que ya no sale más, se llamaba El Gráfico. Y esta revista, cuando hablaba de uno de los futbolistas más famosos, pero también con unas características singulares, es decir, no era el común realmente de los futbolistas. El escritor de ese artículo empezaba diciendo que las fotos ilustran, las estadísticas ayudan a entender mejor algo, pero dice, nada convence más que la vida de un hombre. La vida de un hombre arrastra realmente el ejemplo, el testimonio de vida. Y para este día y tratar este tema de características del hombre y la mujer que Dios usa, me gustaría ver la vida del apóstol Pablo. Vamos a tomar algunas características que nos ayudan a ejemplificar lo que quiero decir, la vida y el ministerio del apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo era un hombre de convicciones. Las convicciones en la vida no se ven, pero sostienen toda la vida. Son como aquellas bases, fundamentos de una casa, ¿verdad? Pablo era un hombre que estaba tan convencido de lo que creía, que aún arriesgaba su vida junto con sus convicciones. Cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, encuentra por lo menos 3 cosas de las cuales estaba convencido. La primera de ellas era de su conversión. Era tan importante la conversión para Pablo que el libro de los Hechos por lo menos 3 veces relata esta experiencia de conversión que él tuvo. La encontramos en el capítulo 9, del 1 al 19. También está en el capítulo 22, del 6 al 16. Y finalmente la encontramos en el capítulo 26, casi al final de su ministerio, del versículo 12 al 18. Ahora, Pablo siempre recordó esta experiencia. Aun cuando estaba casi al final de su ministerio y cuando él relató su experiencia con Cristo, recordó hasta la hora en que se encontró con Jesús. Así como dice Hechos capítulo 26, versículo 13, dice, estaba yendo yo al mediodía, rumbo a Damasco, cuando en el camino a Damasco se encontró con Jesús. Hermanos, esto es muy importante. Recordar de dónde el Señor nos sacó. Nunca nos olvidemos esto. De dónde el Señor nos tomó, por su misericordia, por su bondad. Y esta convicción hace una diferencia en nuestras vidas. No podemos ser iguales, queridos, si nosotros estamos convencidos de que el Señor nos rescató, el Señor nos sacó. ¿Dónde estaríamos hoy? O quizás ni existiéramos hoy si el Señor no hubiera venido a nuestras vidas. Por eso que Pablo nunca olvidó. Y quizás por eso él se mantuvo humilde toda la vida, porque él recordaba siempre de dónde el Señor lo sacó. Pero algo más también, Pablo estaba convencido, cuando él consagró completamente su vida. En otros términos, cuando él santificó su vida para servir al Señor, cuando él consagró, cuando Jesús dejó de ser su Salvador solamente para convertirse en su Señor, es decir, su amo. Pablo decía que
todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, demostrando la consagración completa de su vida al señorío de Cristo. Todo lo que era, todo lo que tenía, le pertenecía al Señor. Pablo estaba convencido, como dice en Romanos 14, 9, que Cristo murió, no solo para salvarnos, sino también para santificarnos. Cristo, queridos, no debe ser solo nuestro Salvador, sino también debe ser nuestro Señor. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como también de los que viven. Cristo quiere ser nuestro Señor, queridos, no solamente nuestro Salvador. Salvador significa que Él cambió nuestra vida. Él nos dio una vida nueva. Él nos hizo nacer de nuevo. Él es nuestro Salvador. Pero Cristo quiere ser nuestro Señor también. Quiere ser el amo de nuestras vidas. Quiere que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagremos al Señor. Que Él santifique nuestras vidas y que Él nos use. Pablo estaba convencido no solo de su conversión, sino de su entrega total a Cristo, de su santificación, pero también de su llamamiento. Pablo estaba convencido que ¿quién lo llamó? El Señor. ¿Y para qué lo llamó? Para ser apóstol a los gentiles. Dios lo llamó directamente a Él. En el libro de Gálatas capítulo 1, 15 al 17 dice que no fue hombre alguno que lo llamó, sino fue el mismo Señor. En su encuentro a Damasco le dijo que le iba a ser ministro a los gentiles. Lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Ahí en Hechos capítulo 22, versículo 17, el versículo 21, Él repite eso. Dios me llamó para ser apóstol a los gentiles. Estas convicciones en Pablo no se veían, pero sostuvieron su ministerio en todo momento. La convicción de su conversión, la convicción de su santificación, la convicción de su llamamiento, fueron el sustento, fueron la base que lo mantuvieron firme al apóstol Pablo en toda su vida. Pero hay una característica más en este hombre que es digna de imitar y es su visión. Él era un hombre de visión. Pablo podría ver, hermanos, cosas que sus compañeros más cercanos del ministerio no podían ver. La visión era un producto de sus convicciones. Al saber que el Señor era su Salvador, el Señor era su Señor, Dios era su Señor, y que para qué lo había llamado, estas convicciones producían en él estas visiones. Ahora es importante notar en el apóstol Pablo que su visión no dependía de los recursos que poseía. Pablo no contaba con ningún recurso, solo tenía un mandato, un desafío que cumplir. Y su ministerio tenía muchas limitaciones. Pero queridos, su visión no dependía de los recursos que poseía. La visión es el recurso más valioso en la vida de una persona. Y sabe una cosa, queridos, cuando nos acercamos a Dios, Él puede darnos su visión a través de su Espíritu Santo. Dice Hechos 2:17 que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Dios dará una visión para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, hermanos queridos. Y cuando uno tiene una visión, esta visión automáticamente produce pasión en la vida de uno. Pablo vivía constantemente apasionado por su ministerio. Vivía intensamente porque él tenía una visión, hermanos queridos. Y esta visión era producto de esa relación estrecha que tenía con su Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 9. Capítulo 18, versículo 9. Él habla de su visión. Donde él quería llegar hasta España. España era el fin del mundo. Él quería llegar a Roma, la capital del imperio. Él tenía una visión muy grande, producto de su relación con el Señor. El Señor siempre lo alimentaba con visión. Y cuando uno lee en varios pasajes en la Biblia, en el libro de Hechos, encuentra que en la noche
se presentó el ángel del Señor y le dio una visión. Le iba guiando. Le decía, no temas, Pablo, habla, no calles, porque yo tengo en esta ciudad muchas personas. Él alimentaba su visión. Esta visión, como digo, era producto de la intimidad que tenía con Dios. Dice Hechos capítulo 27, versículo 25, yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Yo confío en el Señor. No confío en mis capacidades, no confío en mis recursos, confío en Dios. Queridos hermanos, la visión en nuestra vida es sumamente importante, porque esa visión nos mantiene mirando hacia adelante. Hermanos queridos, donde otros ven dificultades, Pablo veía oportunidades. La vista se ocupa de las cosas visibles, de lo tangible, de lo que podemos tocar. La fe se ocupa de lo invisible y lo espiritual. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es fe, la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la visión la da el Señor cuando estamos en una íntima relación con Dios. Y querido hermano, en esta mañana quiero decirte que Dios quiere darte de su visión. Una visión especial para tu vida. ¿Hacia dónde vas? Para tu familia, ¿hacia dónde van como familia? Para tu ministerio, en tu servicio al Señor, Él tiene una visión para darte. Pero en tercer lugar, había una característica más de este gran hombre de Dios, y es que Pablo era un hombre de trabajo. Y saben, hermanos, me impresiona. Pablo era un hombre incansable. Tenía una increíble resistencia física. Sus biógrafos dicen que Pablo era pequeñito. Tenía más o menos 1,50 m de estatura. Él era su cuerpo frágil, él era delgado. Él tenía limitaciones, aún tenía enfermedades. Y en una de sus epístolas que él escribe, él va a decir allí que a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil. Era un hombre que trabajaba incansablemente. Se cree que él trabajaba más de 19 horas al día. Dormía muy poco. Lo podemos ver cuando está en sus giras misioneras. Él era un hombre bivocacional. Significa que predicaba, sí, pero él trabajaba también. Él tenía un oficio. Su oficio era hacer carpas. Como lo dice en Hechos capítulo 18, versículo 3, cuando se encontraron con Aquila y Priscila. Y 1 año trabajaron juntos haciendo carpas, porque eran del mismo oficio. Pero predicaron también incansablemente. A los tesalonicenses en cierta oportunidad les va a decir, no comimos balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Según de Tesalonicenses 3:8. Él era un trabajador incansable. Trabajaba para poder comer y predicaba el evangelio. Pablo decía que le era impuesta necesidad de predicar y decía, ay de mí si no anunciara el evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Hermanos queridos, Pablo predicó todo el tiempo y trabajó todo el tiempo. Predicó no solo con su voz, sino también con su pluma, con las cartas que él escribió. Él escribió 13 de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hermanos queridos, Pablo era un hombre de trabajo incansable. Y ese trabajo incansable, ese predicar, ir a cada ciudad, le llevó inclusive a sufrir, a cansarse físicamente. Él vivía una vida bajo presión. El celo por la obra de Dios lo llevaba a vivir de esa forma. Yo no creo que haya habido otra persona como Pablo, que haya trabajado tanto y al mismo tiempo haya sufrido tanto por la causa de Cristo. Como lo cuenta en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, las veces que fue apedreado, que fue arrestado, que fue azotado, que estuvo como náufrago en el mar. Él era un hombre, nada lo detenía, era un hombre de trabajo incansable.
En primer lugar, vimos que era un hombre de convicciones. En segundo lugar, vimos que era un hombre de visión. En tercer lugar, ese trabajo incansable que él tenía. Queridos hermanos, la cuarta característica de Pablo y que me llama la atención es que él era un hombre estudioso. Él era un hombre muy bien preparado. No solo de la palabra de Dios, sino también de cualquier área del conocimiento humano. Me lo imagino a Pablo leyendo siempre. Donde él iba, llevaba sus libros. Ya cuando estaba casi al final de su ministerio, le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote y también los rollos que dejé en Éfeso. Tráelos. Aún hasta el final de su ministerio estuvo leyendo, preparándose. Hermanos, él era un hombre estudioso. Él nació, como dijo varias veces en su testimonio, en la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso era una ciudad universitaria. Era el Atenas de su época. Era una ciudad muy culta. Y él, cuando da su testimonio ahí en el capítulo 22, versículo 3, él dice que él fue preparado a los pies de ese gran rabino, de ese gran maestro llamado Gamaliel. Esa preparación, esa capacidad que Pablo tenía, queridos, le llevó a predicar a los más humildes de su tiempo, como también a los reyes y también a los gobernantes. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cómo Pablo disputaba con los griegos acerca de Jesús. Él podía hablar cualquier tema y sus cartas lo demuestran. Él podía hablar de teología profundamente. De hecho, él fue el que sistematizó la doctrina cristiana. Él podía hablar de disciplina, podía hablar de administración, aún de responsabilidades cívico-sociales. Él hablaba de finanzas con mucha facilidad, hablaba de la esclavitud, hablaba del sufrimiento, etcétera, etcétera. Él hablaba de todo por la preparación que tenía. Hermanos queridos, Dios quiere que seamos bien preparados, que estudiemos, que nos preparemos, hermanos queridos. Y Pablo era un hombre estudioso y demuestra sus conocimientos en las cartas que él escribió, hermanos queridos. Él era un hombre estudioso. Preparémonos. Ahora no tenemos excusa, queridos. Hay tantas facilidades aún con el internet de prepararnos y poder discernir la verdad de lo falso. Hermanos, como nunca antes tenemos al alcance la Biblia, la palabra de Dios, en diferentes versiones que nos pueden ayudar a prepararnos. Estudiemos, leamos la palabra, amemos la palabra, llenémonos de la palabra del Señor como lo hacía Pablo. En quinto lugar, Pablo era un hombre de valor. Necesitamos trabajar fuerte, debemos prepararnos, pero también debemos tener valor. Él era un hombre de valor, era un hombre fuerte a pesar de su contextura física. Él tuvo que enfrentar peligros de toda situación. Él tuvo que enfrentarse a gobernantes y eso le demandaba tener valor. Valor frente a los sufrimientos, valor frente a los peligros. Pablo no se dejaba disuadir por los sufrimientos ni los peligros. En Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me esperan, prisiones y tribulaciones. Él era un hombre de valor. No se dejaba abrumar por los problemas. Pero no solamente para enfrentarse a los gobernantes tenía valor, o a los opositores judíos, quienes lo perseguían, sino también frente a la toma de decisiones. Hermanos queridos, Pablo con su vida nos enseña que debemos estar dispuestos a tomar decisiones firmes, cuando sean necesarias, aun cuando éstas sean desagradables. Hay que tomar decisiones y eso exige de nosotros valor. Varias veces Pablo transitó por este camino. A veces, como dijo cierto biógrafo, tuvo que enjugar su pluma, no con tinta, sino con lágrimas, pero decir la verdad cuando tenía que tomar decisiones. Hermanos, Pablo era un hombre de valor.
no nos amilanemos, no nos sintamos menos cuando tengamos los problemas por delante, sino enfrentémoslo y sigamos para adelante. Me impresiona cuando Pablo estaba en Listra. Dice el doctor Lucas en el libro Los Hechos que Pablo fue apedreado y de pronto se desplomó. Y sus discípulos lo sacaron de la ciudad arrastrándolo. Pero cuando estuvo fuera de la ciudad, Pablo se puso de pie, arregló sus cosas y se fue a otra ciudad a seguir predicando. Él era un hombre valiente, él era un hombre osado. Cuando ya casi al final de su ministerio, él tenía que ir a Jerusalén, quería ir a Jerusalén. Se celebraba una fiesta de los judíos. Ahí había muchas personas en ese lugar y él quería aprovechar este último espacio para predicar el evangelio. Él quería llegar ahí. Y en el camino él pasó por varias ciudades. Y en todas esas ciudades los discípulos le decían: no vayas, Pablo, te van a apresar, vas a sufrir. Cuando llegó a Cesarea, un profeta llamado Agabo agarró el cinto de Pablo y se ató las manos y comenzó a decir: así atarán al hombre que es dueño de este cinto. Pero cuando Pablo escuchó eso y la gente se puso a llorar por Pablo, Pablo dice: ¿por qué llora? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por el Señor. Y él se fue para allá. Y así sucedió, porque era un hombre valiente, era un hombre de valor. Pablo era un hombre de convicciones. Pablo era un hombre de visión. Pablo era un hombre de trabajo. Pablo era un hombre estudioso. Pablo era un hombre de valor. Pero viene una sexta característica y la última. Pablo era un hombre humilde. La exhortación del apóstol Pablo que nos da en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que no sea soberbio, no sea orgulloso, sino que sea humilde. Pablo era humilde con el cargo que ocupaba. Hermanos queridos, él sabía que en el servicio del Señor solo hay siervos. No importa qué cargo ocupemos en la iglesia, hermanos. Aun cuando sea la posición más alta de responsabilidad, eso nos debe llevar a ser más siervos. Nunca vemos a Pablo exaltándose a sí mismo. Aun cuando él llegó a ser el gran apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Él siempre decía, hermanos queridos, y esta frase a él lo muestra tal como él era, un hombre humilde. Él decía que era el más pequeño de todos los apóstoles. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Nunca se exaltó a sí mismo. Nunca se atribuyó a sí mismo los milagros que él hizo. Cuando Dios lo usó como un instrumento. Él resucitó muertos. Él sanó a muchos enfermos, hermanos, pero nunca se atribuyó algo de lo que Dios hizo a través de él. Nunca hizo alarde de sus conocimientos ni de su posición. Él era muy humilde con los conocimientos que Dios le dio. Hermanos, 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Era un erudito en teología, hermanos. Pero él dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Soy lo que soy porque lo que Dios hizo en mí, hermanos queridos. No era el carisma de Pablo, no era su educación la que le llevó a eso, no era su posición de liderazgo. Era la dependencia que tenía en el Señor. Hace muchos años leí una entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando le dijeron que cómo se definía ella dijo de una manera muy sencilla, pero a la vez profunda: yo soy un lápiz en las manos de Dios. Yo soy un instrumento para que Dios escriba lo que Él desea. Mi vida solamente
es eso, un instrumento en las manos del Señor. Queridos hermanos, a manera de conclusión me gustaría decir que Pablo era un hombre de convicciones profundas. Él soportó todo tipo de experiencias a lo largo de su ministerio porque él estaba seguro que él había tenido un encuentro genuino con Cristo, porque él se había sometido al señorío de Cristo, porque él estaba convencido que había sido llamado por Dios para ser el apóstol a los gentiles. Él tenía convicción de su encuentro con Dios, de su vida de santidad y de su llamado. Cuán importantes son para nosotros las convicciones, porque son ellas las que nos van a sostener en los tiempos difíciles. Van a haber días en que el sol no brille, porque hay una nube que lo interfiere. Pero el hecho que esté esa nube no significa que el sol no exista. El sol está ahí. Y muchas veces en nuestra vida van a haber esas nubes, queridos. Van a haber esos tiempos difíciles. Pero nuestro Dios está en el trono. Nuestro Dios está en control de cada situación. Y Él va a usar todas las cosas, hermanos queridos, a favor de sus hijos. Esa convicción a Pablo le llevó a escribir, porque yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos ser hombres y mujeres de convicción. Es una característica del hombre y la mujer que Dios usa. En segundo lugar, vimos que Pablo era un hombre de visión. Él veía cosas donde otros veían problemas. Él veía oportunidades. Hermanos, y la visión en nuestras vidas no depende de los recursos que tenemos, sino en Dios. Esa visión nos produce pasión para vivir. Cada día es nuevo y podemos avanzar un poco más en esa visión. Pero esa visión no descansaba en nosotros, sino en el Señor, porque Él lo hará posible. Como Él decía, ¿no? Yo sé que será como mi Dios me ha dicho. Querido, Dios tiene una visión para ti. Tú no estás aquí solamente para pasar los días, para sobrevivir. Tú tienes una visión. Dios tiene una visión para ti, para tu vida personal, pero también para tu familia. Oh, hermanos, dice la palabra de Dios en Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal. Y también Dios tiene una visión en tu ministerio. Tú eres útil en la mano de Dios. Como la Madre Teresa, tú eres un lápiz en sus manos que Dios quiere escribir una historia hermosa. Convicción, visión, pero Pablo también era un hombre de trabajo arduo. La visión sola no basta, hay que trabajar. Y Pablo nos enseña que él gastó su vida por el Señor. Él era un hombre, como dijimos, bivocacional, predicaba y trabajaba en su oficio, como muchos de ustedes. Él era un predicador incansable, decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Y ese trabajo arduo lo llevó a sufrir como ningún otro por la causa de Cristo. Debemos trabajar incansablemente para la gloria de Dios. Y también, hermanos, Pablo nos enseña con su vida que era un hombre estudioso. Era un hombre preocupado por capacitarse, por crecer cada día más en conocimiento, especialmente de Dios. Y esta capacidad, este conocimiento lo llevó a predicar a los más humildes, pero también a los gobernantes y los reyes de su época. Hermanos queridos, preparémonos. Hay oportunidades. Me alegra mucho cuando dice cierto hermano: voy a prepararme, voy a estudiar, voy a leer esto. Preparémonos, estudiemos. En quinto lugar, Pablo era un hombre de valor. No le tuvo temor a nada ni a nadie. Valor para enfrentar cualquier situación, pero también valor para tomar decisiones difíciles. Y nos enseña, era un hombre de valor, porque en el camino, en el trabajo, vamos a encontrar dificultades que requieren valentía. Como le dijo el Señor a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y finalmente, hay una característica de este hombre que nunca debemos perder, y es la humildad. Pablo era un hombre humilde.
porque él sabía que su capacidad venía de Dios. Humilde a pesar de ser el gran apóstol a los gentiles. Humilde a pesar de los conocimientos que él tenía. Humilde a pesar de la forma como Dios lo usaba. Nunca tomó para sí ningún poquito de la gloria que el Señor le merecía. Al contrario, él se sentía el más pequeño de los apóstoles. Como dije en otro mensaje, Billy Graham en cierta oportunidad dijo: el día que yo tome un poquito de la gloria que solo le pertenece a Dios, ese día mi ministerio habrá acabado. Qué gran ejemplo, hermanos. Qué gran inspiración de este hombre de Dios para nuestras vidas y ministerios. Aun cuando era frágil en su cuerpo físico, aun cuando sufría de una enfermedad toda su vida, aun cuando tenía limitaciones, este hombre es un ejemplo para nosotros. Seamos hombres y mujeres de convicciones profundas. Seamos hombres y mujeres que tengamos la visión de Dios para nuestras vidas, las familias, el ministerio. Seamos hombres y mujeres de trabajo incansable, que nos gastemos nuestras vidas para Dios y los nuestros. Seamos personas, hombres y mujeres estudiosos de la palabra y también de la ciencia humana. Seamos hombres y mujeres de valor. Seamos humildes como Dios quiere que seamos. Qué gran ejemplo para nosotros. Oremos. Padre amado, en este día queremos darte las gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra nos alimenta, pero también nos desafía. Te damos las gracias por la vida de este gran hombre, Pablo. El gran apóstol Pablo, que nos enseña con su vida los pasos que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres de convicciones, de poder creer en ti a pesar del contexto que nos rodea. De poder, Señor, tener la visión que tú quieres para nosotros. Que la intimidad contigo podamos recibir tu visión como Pablo lo recibía. Que podamos ser, Señor, hombres de trabajo, incansablemente por lo que tú nos has mandado a hacer. Que seamos hombres y mujeres estudiosos de tu palabra y de otros conocimientos que nos ayudarán a servirte mejor. Ayúdanos, Señor, hombres y mujeres valientes, que no tengamos temor a nada, como decía Lutero, sino al pecado, porque sabemos que tú estás con nosotros y que seamos humildes con lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu desafío esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.